no es la única transición difícil que vive Estados Unidos. En 3 ocasiones más ha tenido momentos muy complicados en las tomas de posesión. La democracia estadounidense ha enfrentado 3 transiciones presidenciales extremadamente difíciles y se perfila para enfrentar una cuarta. La primera de ellas ocurrió en el siglo XIX, luego de los comicios de 1860, cuando el presidente saliente, James Buchanan, considerado el peor mandatario de la historia, le entregó el poder a Abraham Lincoln. Y es que los meses de transición fueron aprovechados por 7 estados esclavistas para separarse de Estados Unidos sin que actuara el gobierno saliente. Después se unirían otros. Esto facilitó que un mes después de la toma de posesión de Lincoln estallara la Guerra de Secesión, que ensangrentó a Estados Unidos durante 4 años. In every dark hour of our national life, a leadership of frankness and of vigor has met with that understanding and support of the people themselves. El segundo momento difícil en cuanto a transiciones fue en el siglo XX. En los comicios de noviembre de 1932, marcados por la crisis económica de la Gran Depresión, el demócrata Franklin Delano Roosevelt derrotó al republicano Herbert Hoover en una campaña marcada por los ataques personales y la mala relación. La crisis se agudizó durante la etapa de transición por la quiebra de numerosos bancos, que dejó sin sus ahorros a millones de estadounidenses. Pese a ello, las 2 administraciones no lograron pactar medidas de emergencia. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And now, my friends, in a phrase I once addressed to others, it's time for me to go. La tercera transición presidencial difícil ocurrió en el 2001, cuando republicanos y demócratas quedaron divididos por la polémica electoral. Y es que ambos candidatos, el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, solo dependían del resultado de Florida para llegar a la Casa Blanca. Pero el conteo se complicó, generando confusión. Incluso el demócrata Al Gore llamó al republicano para felicitarlo, pero tras conocerse nuevas cifras, retiró la felicitación. Después surgieron acusaciones de trampas y fraudes y peticiones de recuentos, hasta que el tema llegó a los tribunales. 35 días después de los comicios, la Corte Suprema otorgó el triunfo en Florida al republicano George W. Bush. La diferencia fue de 537 votos. I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now. Un cuarto momento difícil para la transición del poder en Estados Unidos se gestó en las elecciones del 2020, debido a la polarización electoral, las acusaciones de fraude por parte del presidente Trump, quien rechazó los resultados, y la irrupción en el Capitolio por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. Donald Trump dio a conocer que no asistirá a la ceremonia del cambio de poder, mientras el Congreso aprobó un juicio político en su contra, convirtiéndolo en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar 2 veces un impeachment. Those insurrectionists were not patriots. They were not part of a political base to be catered to and managed. They were domestic terrorists, and justice must prevail. Juan José Alvarado, Foro TV.